Seguimos analizando los resultados de esta fotografía, la que corresponde a la primera oleada del estudio de seroprevalencia que revela que solo el 5% de la población española ha superado el virus y ha generado anticuerpos. En azul oscuro las provincias con mayor inmunidad, como Soria con más de un 14% o Cuenca con más de un 13%. De un rojo más claro los niveles más bajos, como Navarra con un 5,8%, y en blanco las que menos inmunidad tienen, liderando Murcia con un poco más de un 1%. Es un primer estudio, quedan otros dos, pero de momento a la espera de vacuna queda lejos la llamada inmunidad de grupo, que debería estar en torno a un 70% de la población afectada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? España no cuenta todavía con inmunidad de grupo ante el COVID-19, algo para lo que se necesitaría que alrededor del 60-70% de la población ya hubiera pasado la enfermedad. Y ya ven cómo están las cosas. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia. Que la prevalencia de la enfermedad en la población es baja. Es decir, no tenemos lo que se conoce como inmunidad de grupo. Y debemos continuar siendo, por tanto, muy prudentes. Pues estamos muy pendientes de todo lo que está pasando desde que conocimos hace 24 horas esos datos que nos dejaban ese porcentaje, esa seroprevalencia en Navarra en ese 5,8%, algo que el Gobierno de Navarra empezó ayer mismo a analizar. Ojo, porque lo dice la consejera de Salud. ¿Tendremos algún rebrote? Lo tendremos. Pero asegura que Navarra está preparada para afrontarlo. Por supuesto. Nuestros profesionales han aprendido mucho. Todos hemos aprendido, desde la autocrítica y la humildad, mucho. Y eso que solo el 5,8% de la población de nuestra comunidad ha generado anticuerpos frente al coronavirus. Prudencia, prudencia y prudencia. Nos conviene a todos. Es una inmunidad muy pequeña, 8 décimas superior a la media del país, pero muy lejos del 60% necesario, según los expertos, para conseguir esa llamada inmunidad de rebaño. Como sociedad estamos poco protegidos contra el virus. Tenemos pocas defensas y eso quiere decir que somos vulnerables. La oposición sigue acusando al Gobierno de mala gestión y le pide que no repita errores. Hay retos importantes todavía por acometer. Estrategia de test, dirección y aislamiento precoz de contactos, vigilancia epidemiológica, protección de grupos y personas vulnerables. Eviten nuevos errores. En caso de rebrote, Navarra podría poner en marcha hasta 65 respiradores, más de los ya disponibles. Ya se tiene una primera radiografía de la afección del coronavirus en España. La prevalencia en estas 2 semanas de la primera ronda ha sido de un 5%, es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla y es la gran variabilidad geográfica. Encontramos que las zonas que tienen una mayor prevalencia tienen una prevalencia que es 5 veces mayor que aquellas zonas que tienen pues una menor presencia. Una prevalencia que aseguran era la esperada al inicio del estudio y que ha sido uno de los criterios sobre los que se ha cimentado el proceso de desescalada. No hay inmunidad de rebaño en España, esto quiere decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. En Navarra este índice de prevalencia está por encima de la media, concretamente en un 5,8%. El estudio también refleja que a medida que aumenta el número de síntomas, también lo hace la prevalencia. Las personas que tienen entre 3 y 5 síntomas compatibles con COVID, la prevalencia de anticuerpos es del 8%, aquellos que tienen más de 5 síntomas tendrían una prevalencia de 14,7%, y una cosa que nos ha llamado bastante la atención, aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%. Además de los positivos registrados en el estudio, un 26% son asintomáticos. Los expertos implicados en este estudio también han querido destacar la alta participación.
población. Hemos tenido una participación global cercana al 75%, que es muy poco habitual en estudios poblacionales. A esto hay que sumar que el 89% accedió a tomarse una muestra de sangre. El próximo lunes comenzará la segunda oleada de este estudio para intentar determinar cuál puede ser la evolución del virus. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé, Gabriel, si has escuchado mucho o poco eso de no he notado nada ni me he sentido mal, o sea que a estas alturas ya he tenido que pillar el coronavirus, pero ni rastro. Estos datos indican que más bien es todo lo contrario, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que había mucha expectativa y había en la población una idea generalizada también de que podría haberse pasado la infección de forma asintomática y realmente, bueno, pues son muchos los casos asintomáticos, pero todavía estamos, como decíais, pues muy lejos de esa inmunidad de rebaño, ¿no? Porque realmente, bueno, pues estamos en unos porcentajes que, por otro lado, bueno, a mí no me han llamado especialmente la atención viendo un poco la casuística que estamos observando desde hace un mes y pico que estamos haciendo este tipo de test de detección de anticuerpos y estamos viendo pues eso, que efectivamente tenemos un porcentaje de casos pues como ha salido en la encuesta, en torno a eso, un 5, un 10%, y que bueno, que sí que nos da ya por lo menos una verdadera foto de lo que ha sido el impacto de la infección, ¿no? 2 millones de personas en España, un 5%, y una mortalidad del 1%, que sí que es un dato un poquito preocupante porque es una letalidad elevada, ¿no? para una situación pandémica, comparando con otras grandes pandemias como han sido las de gripe, por ejemplo, ¿no? que se han podido situar en niveles de un 0,5%, a lo máximo, ¿no? Entre un 0,5 y un 1%. Entonces, bueno, pues son datos nuevos, relevantes por la información más real, ¿no? Porque ese dato de casos confirmados que tenemos diariamente orienta, pero no es un dato real de las personas que están sufriendo la infección, ¿no? Lo que pasa es que bueno, quizás se pensaba en algunos ámbitos que iba a ser más elevada ese porcentaje de personas infectadas y no lo es tanto. Bueno. Gabriel, en países como España, una vez declarado el contagio, el seguimiento de cada caso dejó de alguna manera de tener sentido, pero al llegar a una nueva fase con menos muertes y con positivos por día, pues el planteamiento cambió. Habría que controlar esos posibles focos para evitar un nuevo brote. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Y como dijeron, por ejemplo, hace también algunas semanas ya en Alemania, el momento de hacer muchos test es ahora, ¿no? Ahora, en una situación en la que el número de casos nuevos no está aumentando de forma exponencial, tenemos un número de casos positivos más reducido, nuevos, es momento de hacer una vigilancia muy activa, de hacer muchas pruebas de PCR que permitan conocer los casos positivos nuevos que se están produciendo y hacer, como dices, pues trazar muy bien los posibles contactos que hayan tenido para seguir la pista de los nuevos brotes que se puedan producir y acotarlos, ¿no? A hacer que esos brotes no vayan a más y no haya casos secundarios en gran número. Por eso, bueno, ahora estamos en un momento en el que el número de casos nuevos ya no es tan elevado, pero el número de pruebas de PCR que debemos realizar está siendo igual o superior, está siendo superior realmente al número de pruebas que realizábamos anteriormente, porque tenemos más capacidad y porque debemos hacerlo así para vigilar cualquier caso nuevo que se produzca y su entorno, para de esa manera, bueno, pues tener una situación de control de la infección.
Y claro, ¿qué hay que hacer con los asintomáticos? Porque ahora necesitamos detectar también a quienes lo propagan de esa manera, es decir, que no hay síntomas. No podemos decir, pues esta persona parece que está enferma. En Corea del Sur, por ejemplo, se tomaron nuevas medidas tras detectar a un individuo que propagó la enfermedad por clubes nocturnos. Claro, por eso es importante tener ese tipo de información epidemiológica, ¿no? Es decir, un caso confirmado, saber con quién ha tenido contacto, en qué sitios ha estado, con qué personas ha estado, y de esa manera, pues a todas esas personas con las que haya tenido un contacto cercano, estudiarlas aunque no tengan síntomas, y de esa forma se puede llegar a una situación de control y funcionando en base a un testeo, a unas pruebas que se realizarían en un primer momento a un caso con síntomas, pero en un seguimiento de ese caso y de esos contactos a personas que no han tenido síntomas, que no tienen síntomas, y que es un momento crítico porque ese periodo presintomático, ese día, 2 días presintomático en muchos casos o en algunas situaciones sin ningún tipo de síntomas, es un momento crítico porque la persona no percibe su estado de infección y por tanto va a ser transmisora en mayor medida al desconocer o al no sospechar ni siquiera que puede estar infectada, ¿no? Entonces, ahí, claro, este tipo de estrategias también basadas en sistemas de aplicaciones móviles pueden ayudar mucho a conseguir el detectar posibles casos, ¿no? Casos potenciales que puedan surgir a partir de un caso confirmado. ¿Y llegará un momento en el que los sistemas sanitarios tengan que informar casi de manera individual de cada caso? Bueno, estamos informando de manera individual de cada caso, ¿no? Cada caso confirmado en Navarra se informa a las autoridades para que sepan quién es el nuevo caso y hacer una investigación de esos nuevos casos y hacer un seguimiento de esos nuevos casos para, como digo, pues conseguir una situación en la que podamos vivir con una actividad medianamente que se acerque lo más posible a la normalidad y gracias a una vigilancia muy activa, ¿no? Desde una parte, gracias a esas pruebas que se van a realizar de forma masiva o de forma dirigida a casos y contactos, y a un seguimiento posterior de todos esos posibles pequeños brotes para que no se magnifiquen. Y por último, ¿aprendimos algo del funeral de Vitoria donde un solo individuo contagió a 18 personas y esas personas cuando volvieron a sus casas volvió a multiplicar el contagio? Claro, yo creo que también, como indicaba antes las palabras de la consejera, ¿no? Yo creo que ha sido, ¿no? El tema de la prudencia es fundamental, ¿no? La población debe estar atenta y educada en lo que son las medidas para frenar la transmisión. Entonces, el hecho de estar congregados en un gran número o en sitios cerrados, por ejemplo, sin una mascarilla, pues es algo que no debemos hacer, ¿no? Y realmente podemos individualmente tenemos una responsabilidad para actuar de una manera que no transmitamos en el caso de no percibir estar infectados. Y eso, en sitios cerrados, por ejemplo, el hecho de llevar una mascarilla es algo que debemos hacer. Individualmente debemos tener la prudencia, pues, de mantener un distanciamiento físico de otras personas, aunque, bueno, pues realmente no nos apetezca, bueno, pues darle un abrazo, darle un beso en una situación como la que describe de un funeral, ¿no? Yo hoy es mi cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y me ha costado mucho no recibir, ¿no? Pues una felicitación más cercana de muchas personas, ¿no? Por esta situación. Muy bien, Gabriel, pues muchísimas gracias. A ver si entre lo que aprendemos con los expertos, con todos vosotros, y lo generosa que tiene que ser también la sociedad con este aprendizaje, con este esfuerzo y con nuestra responsabilidad, esperemos, pues, seguir bajando los datos y seguir mejorando la situación. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues hoy hemos sabido que el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado al Servicio Navarro de Salud por no haber dotado al personal de uniformes exclusivos y de vehículos para desplazarse durante la jornada laboral y para la prestación de servicios asistenciales. Tildan de inconcebible que los enfermeros se encarguen de la detección de los nuevos casos, poniendo en riesgo tanto su salud como la de los pacientes, por lo que reclaman que se dote a los profesionales de recursos materiales de manera inmediata. Por cierto, que hoy hemos conocido que de ahora en adelante se va a realizar una prueba PCR a todos los contactos directos de las personas que den positivo en coronavirus. Se intensifica así el seguimiento del entorno estrecho de los nuevos casos que supervisarán las enfermeras del Consejo Sanitario. Vamos a echar un vistazo ahora a los casos activos en Navarra, casos sin fallecidos ni curados. Ascienden ya a 3.993, es un 0,8% más que la jornada anterior. Luego vamos a repasar los datos de las últimas 24 horas. Pero esta que ven es la evolución de las 3 últimas semanas. El 25 de abril fue la jornada con el menor número de casos activos, que fue subiendo con algún antibajo hasta el día 9 de mayo, el sábado pasado. 4.038, la cifra más alta de casos activos. Y ha vuelto a bajar, ya lo ven, por aquí. Bajó durante 2 días, pero volvió a subir. Ha habido jornadas de subida hasta hoy en el que nos acercamos ya a los 4.000 casos activos en la comunidad foral. Vamos a echar un vistazo, vamos a repasar cómo han quedado estas últimas 24 horas, donde ha vuelto a aumentar el número de las personas fallecidas en la comunidad. Son 4 nuevas muertes, con lo que ya son casi 500 personas que han perdido la vida. Repuntan también los casos activos, 32 más que ayer, ya ven, estamos a las puertas de los 4.000. Y la buena noticia es que sigue bajando la presión en las UCI. Hoy solamente hay 21 personas ingresadas, 2 menos que ayer, y los recuperados, que siguen subiendo, más de un centenar en la última jornada, hasta este número redondo que tenemos hoy de los 3.400 curados. Y otro dato que hemos conocido, casi el 84% del personal sanitario diagnosticado de coronavirus en Navarra está ya recuperado. Los datos del conjunto del país, pues la verdad es que son peores que los de los últimos días. La cifra de fallecidos ha sufrido este repunte, 217 más que ayer, se superan los 27.300. También suben los contagios, más de 500 en la última jornada, 229.000, y los recuperados, esas infecciones resueltas, ya por encima de las 143.000 personas desde el inicio de la crisis sanitaria. Estamos a las puertas del fin de semana y analizamos los datos también con los expertos. Hay una importante variación entre comunidades autónomas, pero ninguna llega a tener esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger de futuros rebrotes. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas van a tener que entender, y toda la población de todas las comunidades autónomas vais a tener que entender, que tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo. Pues estamos a las puertas del fin de semana y es el primero en el que muchas familias y amigos podrán reunirse, algo que no es excusa para saltarse las normas. Así lo recuerda la Policía Foral, que advierte de que va a controlar de manera exhaustiva los encuentros sociales, porque en lo que llevamos de fase 1 ya se han detectado incumplimientos por parte de grupos que no respetan la distancia social. Aseguran que en su mayoría los infractores son jóvenes. Juan Gutiérrez, presidente del Consejo de la Juventud, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cumple o no cumple la Juventud navarra? Bueno, nosotros entendemos que la juventud en su mayoría está cumpliendo las medidas de seguridad, está siendo responsable, y que haya grupos de personas, sean de la edad que sean, que estén incumpliendo estas medidas, no significa que toda la juventud lo esté haciendo. Nos preocupa bastante que se esté focalizando este problema en la juventud y lucharemos porque sea menor.
Vosotros como Consejo de la Juventud habéis optado también por lanzar mensajes que esa situación que estamos viviendo en estos momentos pues cambie de alguna manera, que haya un control mayor. Bueno, nosotros sobre todo nos dirigimos a las personas jóvenes, les pedimos su responsabilidad, que es la que vienen mostrando desde el principio de esta crisis, y agradecemos todos los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Sobre todo cuando la juventud vamos a ser una de las principales damnificadas en la crisis que viene después de la crisis sanitaria, que va a ser la económica y la social. La mayoría, la verdad es que ha afrontado la situación de estado de alarma con responsabilidad, estableciendo nuevas rutinas y actividades de ocio, incluso voluntariado. Y no lo digo yo, lo dice una encuesta del Instituto Navarro de la Juventud. Todas estas disciplinas, todas estas áreas, ¿cómo veis que se pueden realmente poner en valor todo el trabajo desarrollado hasta el momento? Bueno, yo creo que el primer paso es eliminar ese estigma que se tiene con la juventud, de que nos saltamos las normas, de que somos irresponsables, y poner en valor de verdad lo que se está haciendo, ¿no? Que llegue a la sociedad todo el trabajo que estamos haciendo. El Instituto de la Juventud decía que era la mejor juventud en los peores momentos. Bueno, nosotros entendemos que es la juventud de siempre, que siempre hemos demostrado estar implicadas, parte de esta sociedad, y es el momento de que, tengamos la edad que tengamos, estemos unidas para solucionar este problema. ¿Se ha canalizado también o tenéis detectado esa parte de voluntariado en un momento tan crítico y en un momento también en el que con las clases suspendidas muchos jóvenes se han preguntado qué puedo hacer yo por los demás? No quiero quedarme en casa a pesar de saber que tengo que estar confinado o confinada, pero quiero hacer algo más de lo que estoy haciendo. Bueno, tenemos conocimiento de muchas personas jóvenes que han no solo mantenido sus puestos de trabajo en primera línea como supermercado, también muchas personas jóvenes que están estudiando enfermería o medicina, que se han ofrecido voluntarias para ayudar en hospitales, y luego casos como más cotidianos, ¿no? De una persona joven que se ofrece a hacer a las personas mayores que tienen más riesgo a la hora de salir a la calle. Estamos conscientes de todo esto, tenemos conocimiento y estamos intentando hacerlo en todas las medidas posibles. ¿Cómo se han asumido también la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos? Era también una de las áreas que esa encuesta a la que yo me refería del Instituto Navarro de la Juventud ponía también en valor. Bueno, ha sido una cuestión bastante complicada. Desde luego no se estaba preparado para esta situación y muchas personas jóvenes lo están sufriendo, tanto en los centros educativos de educación básica como en las universidades. Están generando muchas problemáticas que se están intentando resolver, tanto aquellas que tienen que ver con la brecha digital, y estamos trabajando en ello también. Hace poco nos reunimos con el Consejo de Estudiantes de la UNA para tratar la temática más universitaria concretamente, y estamos buscando soluciones para reunirnos con las instituciones y encontrar la forma. Se hablaba también de los cambios introducidos en el ámbito laboral con motivo de la pandemia del COVID-19 y, como decías tú mismo hace unos instantes, pendientes también de cómo va a afectar la crisis que viene ahora, la crisis que ya está, la crisis económica. ¿Creéis que a los jóvenes les va a afectar por encima de la media o estamos preparados? Bueno, la anterior crisis ya demostró que la juventud es un colectivo especialmente vulnerable en este tipo de situaciones. Ya a nivel estatal se calcula que la mitad de los empleos destruidos corresponden a personas de menos de 35 años y muchas de esas personas también eran jóvenes en la anterior crisis. Ahora era cuando están empezando a estabilizar en el mercado laboral y otra crisis más. No, estamos muy preocupados por la situación y estamos denunciándola. Bueno, pues estaremos desde luego pendientes también de esos asuntos porque desde luego lo que viene a partir de ahora tenemos entre todos que luchar por ello, no solamente los políticos. Después hablaremos precisamente de todas esas iniciativas que llegan desde el Parlamento Foral, desde el Congreso de los Diputados. Como colectivo, como juventud, ¿qué reclamáis y qué análisis hacéis de lo que está pasando? Bueno, fundamentalmente
que se mire la situación de la juventud, que se estudie, que se vea cómo hemos quedado después de esta crisis, cómo nos ha afectado en términos ya estadísticos y después que se busquen soluciones, pero que sean soluciones que prevengan de las posibles situaciones futuras y no volver a cometer los errores de la última vez y solamente ejecutar medidas correctivas una vez que hayamos recibido ese golpe. Queremos que se mire el presente de esta juventud y que no nos vea solamente como un futuro. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias también por vuestra labor y mucho ánimo a pesar de las críticas y a pesar de lo que esté por llegar. Gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues 2 minutos para las 8, estamos pendientes de lo que va a ocurrir dentro de unos minutos en el complejo hospitalario de Navarra, pero vamos a por un apunte más antes de asomarnos hasta el lugar, porque precisamente hablábamos con Juan Gutiérrez de la educación y les queremos contar que ya se trabaja en la preparación de ese inicio del próximo curso escolar. El Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas han acordado crear un grupo de trabajo para diseñar cuáles pueden ser los primeros pasos. Actualmente se manejan 3 escenarios posibles. El Gobierno y las comunidades autónomas ya preparan la vuelta al cole a partir de septiembre. Se ha acordado crear un grupo de trabajo en el que ambas partes puedan preparar ese retorno a la actividad con 3 escenarios posibles: que se puedan reanudar las clases con normalidad, que haya que mantener medidas de seguridad o que se produzca un nuevo rebrote. En caso de que se tenga que mantener la distancia interpersonal, el Ministerio señala que habría que dividir los grupos y combinar la actividad presencial con la actividad a distancia, lo que implicaría una mayor potenciación de la digitalización. Además, tanto la ministra Isabel Celaá como las comunidades autónomas se han comprometido a elaborar un documento antes del verano que pueda servir de guía para encarar el próximo curso. Se respetarán las competencias de tal forma que las comunidades autónomas y los centros educativos puedan diseñar sus propios planes de contingencia para desarrollar la actividad educativa. A lo que sí se han opuesto los consejeros autonómicos es a abrir las aulas de educación infantil en lo que queda de curso para menores de 0 a 6 años. Creen que es imposible mantener las medidas de seguridad con niños de esas edades. De esta forma se rechaza la propuesta hecha por Pedro Sánchez para que las regiones que entren en la fase 2 puedan decidir si estos alumnos vuelven a clase en caso de que sus padres no puedan teletrabajar. Bueno, pues son ya las 8 de la tarde, hora del aplauso sanitario que poco a poco, pues la verdad es que se va diluyendo. Hay una convocatoria para hacer un aplauso final mejor y más largo para el personal sanitario y el resto de sectores esenciales que han trabajado para protegernos a los demás. Será el domingo a las 8 de la tarde. Y nosotros ahora nos vamos a asomar al complejo hospitalario de Navarra, donde estaba convocado por parte de la Asociación de Moteros un homenaje a los profesionales sanitarios y unirse al aplauso de las 8. Ahí está nuestra compañera Nuria Monreal e Iván Ruiz. Adelante. Hola Roberto, ¿qué tal? Precisamente os dejamos unos momentos con este aplauso, con este homenaje a los sanitarios por parte de la Asociación de Moteros. Son 2 asociaciones las que están haciendo este homenaje. Siguen desde luego siendo muy emocionantes estos homenajes. Hoy ya lo han escuchado por parte de la Asociación de Moteros de Navarra. Hay 2 asociaciones, Pica Navarra, que han llevado 12 motos, han ido 12 motoristas para participar en el homenaje, y también la asociación Loquillos Rider, con el resto de los vehículos que ven aquí. Un año y medio. Así es, Roberto, son estas 2 asociaciones las que han llegado 15 minutos antes de las 8, han estacionado sus motos y han esperado justo hasta las 8 para comenzar este aplauso, este homenaje a los sanitarios aquí en el complejo hospitalario de Navarra.
Seguido de este aplauso va a haber una entrega simbólica de un ramo de flores como parte de este homenaje y vamos a intentar hablar con el presidente de la Asociación Pica Navarra para que nos dé unas palabras. Él es Alfredo. Alfredo, a ver si nos puedes dar unas palabras sobre este homenaje que ha querido hacer la Asociación de Moteros. Sí, con la Asociación de Pica, revistas contra el abuso infantil y el Asociación Loquillo Rider, pues hemos pensado un poco hacer nuestro granito de arena, pues hacer un pequeño homenaje a los sanitarios. Bueno, sanitarios, hoy estamos aquí, pero este mensaje, este aplauso para todo el mundo, toda la gente que ha trabajado, todos los gremios, nosotros mismos, pues un pequeño homenaje para todos, ¿de acuerdo? Algo distinto, pues como no sé, han estado aquí la policía, ha estado mucha gente, pero no pensaba, pero bueno, ¿por qué no unos moteros aquí hacen un pequeño homenaje, no? Muchas gracias, Alfredo, pues ya lo vemos, están otra vez cogiendo sus motos para irse y terminar este homenaje. Dice Alfredo, no sé si se escuchaba muy bien, que este homenaje no es solo a sanitarios, es a todo el mundo que está aportando en esta gran epidemia. Creo que lo vamos a dejar aquí porque no se escucha muy bien el sonido, pero bueno, los dejamos con este bonito homenaje desde el Complejo Hospitalario de Navarra y volvemos contigo, Roberto, al estudio. Muchas gracias, Nuria. La verdad es que muy emotivo. Hemos visto ya pasar a numerosos colectivos que quieren agradecer desde luego al personal sanitario lo que está ocurriendo pues cada tarde a las 8 en torno al Complejo Hospitalario de Navarra. Hemos visto taxistas, hemos visto villavesas, hemos visto motos, hemos visto a las fuerzas de seguridad. La sociedad al completo, día a día, ha homenajeado al personal que lo viene dando todo en este día ya 61 de pandemia. Nosotros volvemos enseguida. Pues seguimos y además abrimos ya el capítulo económico y hemos sabido que el Gobierno Central va a aprobar en los próximos días la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una medida cuyo objetivo es paliar el impacto económico que está provocando la actual pandemia. La prestación completaría los ingresos hasta alcanzar los 462 euros para un adulto que viva solo o el máximo de 1.015 euros en hogares con 2 adultos y 2 hijos. Fue la puesta en marcha de esta prestación que garantice un mínimo nivel de ingresos a las personas en riesgo de exclusión social. Decidimos como Gobierno acelerar su aprobación para poder atender a la urgencia sobrevenida con la crisis del COVID-19. Y la actividad, como ven, continúa en el Parlamento, también para los periodistas, que antes lo seguíamos a distancia. Estas imágenes las hemos grabado esta mañana y se tratan de la rueda de prensa, la primera rueda de prensa presencial celebrada antes del Pleno en el atrio de la Cámara Foral. Desde que se decretara el estado de alarma, los portavoces hacían sus declaraciones de manera telemática. Hoy han vuelto a reunirse todos los profesionales de los medios de comunicación con estrictas medidas de seguridad y manteniendo, como ven, la distancia. Por ahora al hemiciclo no se puede acceder. ¿Y de qué se ha hablado en este pleno? Pues de muchas cosas. Navarra Suma ha criticado falta de planificación y de transparencia del Gobierno con los respiradores y el consejero Ayerdi ha dicho que la intención del concurso sacado por el Ejecutivo y que ha quedado desierto no era cubrir necesidades sanitarias. El objetivo era fomentar el desarrollo de las empresas. Navarra Suma le pregunta al Gobierno sobre el concurso de respiradores que ha quedado vacío. Ninguno de los prototipos presentados ha conseguido, digamos, cumplir con todas las exigencias. No es un concurso que busca, insisto, abastecer las necesidades de salud, que para eso lo hubiera sacado Salud. Las obligaciones del concurso terminan en el análisis de los prototipos. Aquí ha habido ausencia de planificación y muchas contradicciones dentro del propio Gobierno. Y digo ausencia de planificación porque no se hicieron las estimaciones de necesidades de respiradores. La formación de Javier Esparza le dice al Ejecutivo que es responsabilidad suya garantizar la existencia de estos aparatos. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra ante un posible rebrote? ¿Volver a sacar otro concurso de emergencia?
Estamos en contacto con los prototipos más avanzados y vamos a ver si puede surgir algo. Rifirrafe también entre Navarra Suma y el Gobierno a cuenta del diálogo social. Esparza le dice a Chivite que lo ha ninguneado. ¿Y sabe por qué no hay diálogo social? Se lo voy a explicar muy rápido. Porque usted tiene los socios que tiene. Todas las semanas hay reunión con UGT, con comisiones y con la Confederación de Empresarios de Navarra. Así que no falte a la verdad. Y yo lo que no le voy a tolerar, señora presidenta, es que diga que yo estoy faltando a la verdad. ¿Es falso acaso el acuerdo que llegamos ayer con UGT y con comisiones? La presidenta ha vuelto a insistir en que el Parlamento será un órgano activo en el plan de reactivación de Navarra, pero no aclara si tendrá la decisión de su aprobación final. Y esta tarde se ha llevado a cabo la reunión también telemática entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz. El motivo era conocer la participación de Navarra en los fondos de 16.000 millones de euros no reembolsables entre las distintas comunidades autónomas. A esta hora no sabemos si ha finalizado y en qué condiciones. En este encuentro solicitado por María Chivite también se ha analizado el impacto del COVID en Navarra y cuestiones como la afección de las reglas de estabilidad, los instrumentos financieros y el remanente de los ayuntamientos. Y hemos conocido también que a casi 15.000 autónomos navarros se les ha concedido la prestación extraordinaria por cese de actividad del Gobierno central. En el conjunto del país son más de 1.300.000 autónomos. Es una prestación que implica la exoneración de las cuotas a la seguridad social de forma temporal. Bakartxo Ruiz, portavoz parlamentaria de H. Bildu, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Estamos? Bien, con lo cual ni tan mal. Estamos y sin ningún caso cerca, que eso también es importante, y acordándome mucho de mucha gente que lo ha pasado muy mal y que lo está pasando muy mal. Y gente que además entiendo que en los plenos, en las comisiones, cuando le toca a uno pactar y sobre todo hablar del bolsillo de los navarros y las navarras, vienen a la cabeza. ¿Está haciendo el Parlamento de Navarra lo que tiene que hacer? Yo creo que sí. Llevamos en estos 2 últimos meses una actividad, voy a poner entre muchas comillas, frenética, en el sentido de que bueno, pues hemos convalidado, creo que son en total 5 decretos, hemos llevado adelante diversas comparecencias también de control, de recabar información del Gobierno, y también hemos empezado ya con los plenos de manera ordinaria, y creo que muchas de las medidas que hemos aprobado son importantes y son absolutamente necesarias para paliar de momento las situaciones más urgentes. ¿Qué espera de la comisión especial sobre el plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu? Bueno, desde el principio venimos diciendo que ante una situación de excepcionalidad absoluta, con mucha incertidumbre, pero que seguramente nos va a abocar a un cambio de paradigma y seguramente va a condicionar no solo los próximos meses, sino también el conjunto de la legislatura, era importante que en Navarra elaboráramos una estrategia propia y que esa estrategia también fuera lo más compartida, lo más consensuada posible. Y por eso hemos tenido un especial empeño en que el Parlamento fuera el foro político de debate por excelencia. Es decir, nosotras compartimos en cierta medida o en gran medida, si se quiere, el planteamiento que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de Navarra. Ha puesto un marco bueno, de participación hasta cierto punto, donde se crean diferentes foros y donde los grupos parlamentarios también vamos a participar, pero sí insistimos y vamos a seguir insistiendo en que esas decisiones no pueden quedar exclusivamente en manos del Gobierno, y más en un Gobierno en minoría, que en el Parlamento es donde tiene que encontrar ese sustento político. Por tanto, yo creo que en esa comisión, donde todos los grupos vamos a poder presentar propuestas en todos los ámbitos, algunas saldrán aprobadas, otras no, pero creo que sobre todo las que tengan respaldo mayoritario y que puedan ser incluidas en el plan. Con todo eso se va a elaborar un informe, se va a remitir al Gobierno de Navarra, y creo que al Parlamento, con la pluralidad y la representatividad que tiene, es a quien le corresponde también hacer desde el ámbito político, conjuntamente con otros
sectores sindicales y sociales también a hacer su propia aportación, y creo que va a ser importante. Y yo hoy le insistí a la presidenta también en que es el Parlamento el foro donde finalmente se tiene que aprobar ese plan, una vez que lo apruebe el Gobierno, habiendo recabado todas las aportaciones de todos los sectores, pero es el Parlamento quien le tiene que dar el visto bueno, el que lo tiene que debatir y lo tiene que votar. ¿Qué debería hacer el actual Gobierno, el Gobierno de María Chivite, con los actuales presupuestos que se aprobaron hace siquiera 3 meses? Bueno, pues es evidente que en unos pocos meses pues las circunstancias han cambiado. Yo creo que los presupuestos que aprobamos, afortunadamente, bueno, pues contenían un incremento de gasto y eran ambiciosos en materia social. Ahora, lógicamente, pues habrá que revisar esos presupuestos. Yo no digo que no valgan para nada, creo que la línea que marcaban es la correcta y es la que hay que mantener, pero lógicamente habrá que priorizar determinadas inversiones y habrá que retrasar otro tipo de inversiones. Creo revisar, no hacer unos nuevos. No, yo estoy convencida de que los actuales presupuestos, con las líneas que se establecían, valen también para esta situación, revisados. Lógicamente, estamos haciendo modificaciones presupuestarias. El margen de actuación que dan unos presupuestos aprobados para hacer modificaciones una vez que estén acordadas y se aprueben en el Parlamento, da margen suficiente. Ahora bien, yo creo que hay que tener un consenso básico, y es que no puede ocurrir lo que ocurrió en la legislatura de 2011-2015. Y es que con unos presupuestos que también estaban aprobados de 2011 se dejaron de ejecutar en torno a 400 millones, se rebajó el 15% en financiación para salud, por ejemplo, y eso no puede ocurrir. Por tanto, creo que hay que blindar las áreas de protección social, las áreas de servicios públicos y, bueno, pues probablemente relegar otras cuestiones que probablemente pues no sean tan urgentes ahora para el próximo presupuesto o cuanto se pueda, ¿no? Muy bien, pues estaremos pendientes de todo lo que se acuerde y sobre todo que la unanimidad que vimos ayer en esta comisión pues sirva de ejemplo y sea de verdad, que no solamente se quede en la firma de este pequeño acuerdo. Bueno, una vez que presentemos las propuestas, lógicamente van a ponerse en manifiesto posturas diferentes y modelos diferentes, por eso somos formaciones políticas diferentes, y creo que en este caso, como las recetas antiguas no van a valer, y creo que algunos pueden seguir empecinados en eso, creo que tendremos oportunidad de llegar a consenso siempre que miremos una línea estratégica que sea diferente a la salida de la crisis anterior. Muy bien, Margarcho Ruiz, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues nosotros seguimos aquí hablando de las empresas, de empresas que se adaptan a las nuevas circunstancias de la crisis sanitaria. Es el caso de Mercadona, que lleva con normalidad la actual situación y mantiene intacto el programa de coinnovación con el que sus especialistas contrastan y miden con los clientes la calidad de los productos. Lo siguen haciendo de manera presencial, pero también desde casa y con videollamadas. Solo el pasado año realizó más de 2.500 sesiones y desarrolló 325 productos frutos de esa innovación. La economía siga, porque esto no tiene que parar. Y estamos también pendientes de lo que estaba pasando en Madrid, no solamente de la reunión, que creo que al término de este programa algo les voy a poder contar de la reunión entre la consejera de Economía y la ministra de Economía del Gobierno de España, pero también hoy, tras haber aprobado el plan de trabajo que había ideado el PSOE y Unidas Podemos para los próximos 2 meses, la comisión que preside el socialista Patxi López debía cerrar ya la fase de preparativos, aprobando sus primeras peticiones de comparecencia y su documentación a solicitar. Se ha aprobado un primer listado de unas 40 comparecencias de ministros y de expertos independientes. Sus conclusiones para que vengan aquí. Anabel Díez, periodista, corresponsal parlamentaria del País. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Pues me alegro muchísimo de poder saludarte, de poder verte, aunque sea desde la distancia, y agradecerte que con la racha y el trote que lleváis también en Madrid hayas querido abrirnos las puertas de tu tiempo y de tu vida. Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamarme, y sí, pero así estamos todos, porque hemos descubierto con el teletrabajo
que es casi más intenso. No se puede, como sabes, no se puede ir al Congreso, pero con el canal parlamentario le damos un uso extraordinario. Hay discusión también en el Congreso cuándo se va a producir el desconfinamiento también para los periodistas, pero de momento no quieren aglomeraciones y la prensa no estamos, eso que lo sepan los ciudadanos, la prensa no estamos en el Congreso, sino que hacemos las sesiones por teletrabajo y también por Skype hacemos las entrevistas. Bueno, así estamos y la verdad que está habiendo actividad intensa, sí. Desde luego, eso y cómo cambia la caducidad. ¿Ya recuerdas en tus crónicas parlamentarias cuando empezaste lo que tardaba en caducarse la información? Madre mía, y ahora que no damos abasto, que está caliente todavía lo que acabas de enviar y ya ha muerto. De todas formas, eso sería, Roberto, para otro debate, pero también tenemos los profesionales que intentar enfriar un poco la información para que, en aras de la calidad, no de otra cosa, de que nos dé tiempo un poco pensarla, meditarla y ofrecer un resultado más acabado, todo a base de clics y sin poder dar los detalles que querríamos en aras de la prisa, a ver quién llega antes. Bueno, ese es otro debate, Roberto, ese es otro debate. Desde luego que sí. Oye, Anabel, ¿crees que ha tenido un renacer la prensa en esta crisis, el papel de nuevo? Yo creo que es de otra manera, pero a mí me parece que los ciudadanos llevábamos un tiempo con las fake news y con la información falsa, vamos a llamarla desinformación, pero al final, Roberto, esto es información falsa, o sea, son mentiras. Y llevábamos un tiempo muy preocupados con esto. Al principio de la pandemia se agudizó, pero yo creo que la propia respuesta de la profesión ha hecho que se apague un poco. Es decir, hay también, entre las muchas luchas y muchos combates que tenemos en estas semanas, una de ellas es contra la desinformación. Y en esa línea el periodismo serio, ya sea el formato que sea, va a renacer, va a relucir y se va a apreciar. Y luego, por otro lado, con una situación tan tremenda como la que tenemos, la necesidad, como bien sabemos, de información es máxima. Y entonces, claro, el éxito es total de todos los medios. Por eso tenemos que luchar porque sea una información veraz, porque ha habido muchos bulos y ahora la gente se tienta la ropa, de a ver qué es lo que escucha, qué es lo que lee, qué es lo que ve y si eso es cierto o no. Tengo que decir que las televisiones en este sentido están haciendo un gran papel porque me parece que su información está siendo muy aquilatada. No está mal, yo creo que lo que sí que hemos conseguido entre todos, y lo vimos con el requiebro que tuvo que hacer la Secretaría de Estado de Comunicación cuando los medios de comunicación dijimos no, queremos participar, queremos estar presentes aunque sea en la distancia y queremos preguntar a los expertos de manera directa y no a través de WhatsApp. Eso sí que fue algo inédito. Sí. La verdad que sí, yo como las sigo todas, te vi el otro día precisamente y eso fue también una pequeña revolución, ¿no? Una gran revolución porque queríamos preguntas y repreguntas. Los compañeros que lo hacen, a quien se ha encargado, bueno, yo como presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, pues algo también empujamos, pero también la Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, empujó. Y luego unos cuantos compañeros que hacen específicamente la información de Moncloa se pusieron a ello. Por eso lo quiero decir porque hay cierta injusticia cuando se dice ese medio que preguntas es muy pequeñito, ese de dónde ha salido. Bueno, al final es un acuerdo de toda la profesión, se sortea y entonces pues salen los que salen y además bueno, habrá alguna excepción como hay excepción en todas partes, desde el New York Times hasta el periódico más pequeño del globo. Pero estamos viendo en la prensa autonómica, la prensa regional, pues
como no podía ser de otra manera, colegas, compañeros que preguntan con mucha precisión y con mucho acierto. Desde luego que sí, pues el mejor de los aciertos te sigo deseando, Anabel, porque desde luego la responsabilidad también que tenéis desde el país hay que ponerla encima de la mesa. Los medios más pequeños también intentamos hacer una información más cercana, que también la audiencia es lo que persigue y yo creo que se puede convivir perfectamente. Muchísimas gracias, Anabel, por tu tiempo, de verdad. Que vaya muy bien. Gracias a ti, Roberto, y cuídate mucho y un saludo a toda la audiencia navarra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos además en un día muy especial para nosotros. Es una fecha que queremos recordar porque hoy hace 8 años que empezaron las emisiones de Navarra Televisión. Un 14 de mayo de 2012. Sin duda el de hoy está siendo un cumpleaños distinto, un cumpleaños confinado, pero desde aquí la verdad es que seguimos con el mismo compromiso y con la misma ilusión, la del primer día. Gracias a todos, a ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Gracias a las empresas que nos apoyan cada día, a las instituciones que están detrás. Gracias y por muchos años más. Buenas noches. Con ese sencillo gesto hemos entrado en la historia de la televisión. Bienvenidos a Tiranía, recorrer muchos kilómetros para conocer nuestra tierra. Damas, Sangüesa. Os hago la pregunta, no sé quién quiere. Hola a todos, ¿cómo veis Navarra Televisión? Un directo del otro lado de la